lo hizo. Ya, su bebé es un ser que necesita sanación interior. No más, ahí ya, empecemos por ahí. Pero vino otro lío, y resulta que cuando nació, bueno, ella tiene el conflicto de que no quería hijo, pero bueno, resulta que también ella fue abusada por su esposo. ¿Cómo un propio esposo puede abusar a su hija, a su esposa? Claro, porque la toma a la fuerza, porque lo hace violento, la abusa. Ella no quería, y él tal vez llegó con tragos, llegó alborotado, no es ya o ya, y quedó embarazada de ese acto. También necesita sanación interior, ella y el bebé. Pero tal vez nació el bebé y resulta que ella quería un varón o quería una hembra y nació varón. Ya por el hecho de tú pensar, ay, nació varón y yo quería una niña, ya allí su hijo necesita sanación interior, porque ya allí lo ató, ya lo ató. Es más, en el homosexualismo y el lesbianismo, raíz del homosexualismo y el lesbianismo, muchos casos nacen en el rechazo de hijo porque querías varón o querías una hembra. Y allí, inconscientemente, declaraste como línea de sangre que querías una hembra y nació varón, querías una hembra, pero él nació varón. Y ella, con el ideal de una niña, entonces tal vez lo trató de vestir como niña, tal vez lo cargaba como niña, tal vez le dejó el cabello así como muy larguito para verlo como niña siendo un varón. Futuro homosexual, atado por su propia madre. Estoy simplemente colocando como píldoras. ¿Cómo detectar que alguien, o cómo saber? Esto es general, porque estoy hablando general, no estoy hablando profundo, porque no estoy hablando ministerio, pero sí les doy para todos, para que su venida sea fructífera. ¿Cómo detectar si usted o alguien está en opresión demoníaca? ¿Cómo detectar si usted o alguien está en posesión demoníaca? Aunque posesión es muy complejo, pero pasa. Llamémoslo opresión, o que hay realmente una manifestación demoníaca, o que un lugar está en infestación demoníaca. ¿Cómo detectarlo? Hay muchos signos, varios signos esenciales y básicos. Ya no hablemos de cómo sucedió o cómo me até, porque fui donde brujos, porque puse mi confianza en la nueva era, porque creí en la reencarnación, porque practiqué el yoga. Ojo con el yoga, que se cree que es normal, que para la relajación, que los chakras. Y el chakra más peligroso es el chakra de la pelvis. Cuando la mujer o el hombre se sientan, colocan sus piernas levantadas, ¿cierto? Las rodillas así, y ponen sus dos deditos sobre las rodillas así. ¿Lo han visto? Sí. Está sentado. Entonces se llama activar el chakra de la pelvis. Cuando alguien activa el chakra de la pelvis, entra en posesión demoníaca, ni siquiera en opresión, porque está abriendo una cosa que se llama el umbral. Yoga, peligrosísimo. Reiki, peligrosísimo. El Reiki es un método de sanación a través de la proyección de energías. Es un método de la nueva era basado en las energías. Exactamente. O sanación, de hecho se llama pránica. Pránica, sanación pránica. Bueno, y son innumerables situaciones en las cuales yo puedo quedar atrapado porque simplemente tuviste un problema con tu marido y te fuiste y te echaron unos baños, unos riegos, te echaron ¿cómo se llama? Bueno, ni la ruda ni qué hablar, pero te echaron que pimienta, que canela, te bañaron con miel. Te pasaron el huevo. No, absolutamente. Le pasaron el huevo por encima, lo rompieron y estaba podrido. Le fumaron un tabaco. ¿Qué más? Ayúdenme. ¿La qué? La gallina dice también. Pero la gallina es un tema de la santería. La gallina es un tema de la santería que es vudú. Y la gallina lo que hacen es sacrificarla. El brujo busca que la víctima, cuando quiere hacer algo poderoso, no se va a ir a hacerlo. Cuando quiere algo poderoso de alguien, tiene que llevar una gallina o una paloma.
Y el pacto se cierra cuando la persona que va a ir a buscar el pacto con su boca arranca la cabeza de la gallina o de la paloma. Y esa sangre la ponen sobre una cosa que se llama pentagrama, invocando el nombre de a quien quiere atar, y lo deja tostado si el otro está en pecado. Queda tostado ahí. Necesita una liberación grandísima. El hecho de ir a la nueva era con el tema de los cristales, el tema del Feng Shui, que utiliza mucho los cristales y los espejos, que ubiquemos los espejos aquí. ¿Se han visto que casas tienen espejitos como rombos? Corra, y si usted es el que lo tiene, corra a quitarlo. No, si es decorativo obviamente que no, pero si han sido puestos con el propósito o adquiridos en el Feng Shui, es peligrosísimo, porque los demonios que están en el medio en el espectro ambiente no pueden pasar a este medio. Ellos están como, digamos, como atravesando un portal, pero están aquí, están al otro lado, aquí, están al lado de nosotros, están aquí al lado, pero ellos solo pueden entrar a este mundo, a este lado, a través de los cristales. Por eso, quien coloca una mata de sábila en su puerta de su casa, dice que para espantar los demonios lo que está haciendo es abrirle la puerta, porque la mata de sábila son cristales. ¿Sí me entiende? El que usa el cuarzo, que utiliza los cuarzos y que los consagra 3 noches de luna llena con sal marina, ¿han escuchado eso? Sí. Pura nueva era. Eso es una puerta, es un portón. Quien lleva un cristal de cuarzo en su pecho consagrado, simplemente es una puerta que entra y salen los demonios y fiesta con él. Los que utilizan la cultura hindú, la cultura china, hablemos de la hindú, los elefantes, ¿cierto? Y a los elefantes entonces los tienen, y las maticas esas que son bambús, muy bonitos todos esos bambús chiquiticos, pero ojo, esos bambús los rezan, esos bambús los consagran, por eso tienen una cintica dorada. Ay, tan linda esa cintica aquí, pero para ahí le están amarrando todo, le están haciendo gran daño. Y los elefanticos, no es que amarrémosle un billete de $1 en los cachos y en la cola y todo. Estás trayendo ruina a tu vida. Y bueno, pero yo creo en Dios, pero pongamos un Buda. Yo parezco un Buda de lo gordito, pero no vaya a rezarme porque yo no le voy a dar nada. Dígame que orar más bien. Pero ¿ha visto usted que ponen esos Budas de colores y unos gigantes? Y entonces vemos la imagen de la Virgen María, el Cristo, el rosario bien bello, y un Buda sentado en la sala. Y con una, sí, bueno, eso ya es santería, pero no con el Buda. Y entonces le ponen un plato y se lo llenan de monedas. ¿Lo han visto? ¿O lo han hecho? ¿Y qué haces? Ruina, porque le estás dando adoración al demonio, porque estás honrando al demonio. ¿Recuerdan que él quiere ser como Dios y él busca adoradores? Sencillo. Los que han ido a la santería. Santería, ¿qué significa la santería? Es la unión entre la cultura Baal africana, del vudú, que llega del África y se mezcla con los católicos cubanos y venezolanos, pero especialmente cubanos. Y allí en Venezuela, en Cuba, entonces se establece la raíz de la santería, que es la mezcla del vudú como la hechicería, el fetichismo, la magia negra, y la mezclan con santos católicos y la llaman santería. Y es vudú, es magia negra, ¿cierto? Estos son los que visten de blanco. Estos son los que le dicen a las personas: tráigame la cabeza del chivo. Tráigame la cabeza del chivo que yo se la consagro, y usted la mete debajo de su cama y va a dormir con ella. Si se le huele a podrido, duerma con ese chivo unos 8 días. Y eso hirviendo de gusanos allá. Pero ojo, tiene que darle ofertorio al chivo. Tiene que ponerle frutas frescas todos los días: banano, naranja, manzanas, piña. Póngale agua, porque a él le da sed. Y él le cumple todo lo que usted, solo dele comidita. Y usted está haciendo comidita para el demonio. ¿Qué más así rápidamente? Las máscaras. Sí, las máscaras es una simbología
Es una simbología satánica que oculta verdades, que oculta vida. Es, sí, la simbología satánica utilizada por brujos. El macho cabrío. Lo del macho cabrío es la santería. Pero si estamos hablando de simbología, simbología, los símbolos satánicos son muchos. Muchos símbolos satánicos, especialmente el más importante y el que debe tener presente. Hay un signo muy importante que es el pentagrama. Es la estrella de 5 puntas metida en un círculo o 2 círculos. Y en cada punta ponen velones para consagrar y atar a alguien, o meten a alguien cuando va el brujo en el círculo y prenden fuego al círculo. Ahí está amarrado de todo. Y el pentagrama tiene símbolos satánicos. Algunos son griegos. Está el otro círculo, el otro que es un vigilante. Los vigilantes son reales. Los vigilantes son demonios impuestos por brujos para vigilar a alguien. Y los imponen para vigilar a alguien, y esos demonios van y le dicen al brujo qué está pasando, y el brujo utiliza esa información para destruir. Eso que digo es real. Cuando vean un círculo y una A en el centro, eso es un vigilante, una A mayúscula. ¿Lo han visto? Sí. Eso se llama vigilantes. Bien. El ir a la acupuntura. La acupuntura no es mala como ciencia, porque finalmente milenariamente los chinos tienen mucho conocimiento con relación al cuerpo, pero el satanismo y la brujería se ha valido o se valió de esa cultura milenaria que no cree en Dios para poner trampa en estos objetos, y resulta que las agujas de la acupuntura las consagran, las rezan los brujos. Y esas agujas, y en esas agujas implantan enfermedades, implantan demonios también. Así, los cristales, entonces tener mucho cuidado con los cristales. La homeopatía. La homeopatía, pues, es que en esa trampa se cae tan fácil, ¿no? Todo lo que es la botánica, que aquí llaman, pero llamémosla homeopatía, productos naturales o preparaciones naturales que supuestamente me van a curar. Y ir entonces donde el médico naturista, que resulta ser brujo. No todos los naturistas son brujos, y es cierto que hay fórmulas naturales que funcionan, pero hay que tener mucho cuidado de dónde te metes, porque naturista se asocia a botánica, se asocia a brujo. ¿No es lo que dice allí en Queens, el que le dije? Se llama botánica. Botánica. Ok, ¿alguien quiere decir algo más para recordar, para poderles, iba a decir algo, señor? Sí, todos esos que dijo son los signos para detectar si alguien tiene una posición demoníaca. Ok, no, hablé de puertas abiertas. Okay. Para detectar que a alguien le está pasando algo, que tiene una opresión, lo primero que uno detecta es el cambio de estado de ánimo de las personas. Cuando una persona es feliz, es alegre, es contenta, irradia luz, irradia alegría, espontáneamente es chistosa o espontáneamente es bien, y de repente se va en picada, se encierra. Cuando vemos a un joven, a un adolescente que se encierra, que ya no quiere salir, que todo lo quiere apagado, todo lo quiere oscuro, que quiere pintar el cuarto de oscuro, está en una opresión satánica, en una opresión demoníaca. Cuando incluso el adulto que entra en depresiones y se encierra en una habitación y no quiere saber de nada, no quiere ir al trabajo, se quiere morir, está activa una opresión demoníaca, que la ciencia lo mira desde la psicología como una bipolaridad o como un tema psiquiátrico, pero la mayoría de estos temas son una opresión demoníaca. Que el cambio de estado de ánimo de las personas. Los tatuajes, ojo con los tatuajes. La Biblia dice claramente que no marcarás tu cuerpo en el libro del Éxodo. No marcarás tu cuerpo. Éxodo números, ya no recuerdo. Sí, pero ahí está. Sí, no recuerdo si es Éxodo o Éxodo con números. No marcarás tu cuerpo. Dice, no marcarás tu cuerpo. Es Éxodo, casi seguro que es Éxodo. Porque es una instrucción que le da Dios a Moisés. No, dile a mi pueblo que no marcará su cuerpo. Todo tatuaje entonces se vuelve una puerta de opresión demoníaca. Yo he hecho grandes liberaciones
donde patinamos y patinamos y no se libera y no se libera. Señor, revela cuando puedo en visión o me resulta la pregunta, ¿tú tienes algún tatuaje? Ay, sí, me puse un tatuaje en la nalga. Ya, pérez en la nalga. Ya, inmediatamente ungirle con el óleo sagrado. Y esa persona siente que le arde, que le quema. Ahorita, el domingo que estoy hablando de la joven de 20 años, ella por el aborto, entonces le pongo las manos en el vientre y empiezo a ministrar y ella se dobla y todo eso. Cuando le digo, ¿tú tienes un tatuaje? Entonces me abrió los ojos y me dice, sí, ok, pélese. Pélese. La tenía aquí arriba. Y ya, le unjo y ella sintió que quemaba, sentía que ardía. Y ahí terminó de liberar. El padre me pregunta que si los que son de maquillaje permanente. Entonces voy a expresar algo con relación a esto que es maquillaje permanente. Hay vanidad de vanidades. ¿Qué es la vanidad? ¿La vanidad es buena o es mala? La vanidad es un pecado capital. La vanidad es mala cuando es exceso. Cuando está en exceso en una persona. A mí no me parece que una mujer que se quiera arreglar, que se quiera poner bonita, pintar suavemente, que se quiera peinar, esa es una vanidad sencilla, normal, natural, ¿cierto? Porque no hay nada más horrible que ver una mujer toda desgreñuda con los 4 pelos arriba. Pues si yo me levanto con mis 4 pelos arriba y todos desgreñudos, allá donde estoy ahorita, donde Consuelo que duermo, yo salgo con mi toalla a acostarme, a bañarme, y ella está siempre en la cocina, y así. Y yo digo, de verdad que soy muy feo. Desgreñudo con los 4 pelos así. Pero me echo gente. Va a ser lo del hermano que llegue y se quita el problema. Cirugía plástica. ¿Cómo? Cirugías plásticas. La cirugía plástica es vanidad de vanidades. Esa sí es vanidad de vanidades. ¿Qué carajo tienes que ponerte? Oye, yo he visto mujeres que se hacen cirugía y uno no sabe si es la cola o ya un par de globos allá atrás. Además que es exabrupto, es un exabrupto, se deforma. No sé, pero bueno. ¿Cuántas mujeres han perdido la vida en una cirugía? De vanidad. De vanidad. La lectura del tatuaje está en Levítico 19. Ah, ok, en Levíticos también está. Muy bien, en Levíticos también está. Sí, señora. Léelo. Levíticos. Nueva edad. No se harán incisiones por un difunto ni tampoco tatuajes. Yo soy el Señor. ¿Listo? Ni incisiones significa no marcarás tu cuerpo por alguien que haya muerto. Hay personas que se ponen el nombre de la novia porque murió en un accidente, entonces se lo pegan en una pierna. No, es que escríbame aquí Berta, que murió por un accidente. ¿Verdad que los que se cortan son como pactos de sangre que hacen? Los famosos emos, que se rayan, esto es simplemente un espíritu de muerte. Tienen un espíritu de muerte. Ahora, el suicidio, definitivamente, evidentemente está participando el enemigo con un espíritu de muerte. Las personas que intentan suicidarse tienen una opresión demoníaca y ese instinto de suicidio está llevando una carga de un espíritu de muerte. Esto no fue ningún espíritu, es que estoy abrumado con estas almas santas que hay aquí. Sobre los aretes. Los aretes. Porque, bueno, en el caso de los católicos está como... En libertad total. Exacto, pero los evangélicos dicen que es como los tatuajes, ¿verdad? No exactamente, es algo diferente, pero... Eso, usted me acordó de una charla que tuve hace algún par de años atrás con un grupo de jóvenes de varias universidades y varios de ellos tenían su aretico acá, ¿no? Como su diamantico, y no falta que tenía aquí su coso aquí atravesado y otro que lo tenía no sé dónde por allá tapado. Eso es piercing, ¿no? Entonces me preguntaron, ¿esto es pecado?
Entonces, yo recuerdo mucho que un padre, un sacerdote psicólogo, el que me dio a mí, no recuerdo, creo que tenía que ver con escatología. Me dio una materia de teología que se llama escatología, o parte de una materia de escatología. Y él era psicólogo. Y él nos hizo una charla alguna vez sobre los apóstoles. Y entonces él decía, ¿cómo serían los apóstoles humanamente? ¿Quiénes eran? ¿A quiénes llamó Jesús? ¿Sí piensan eso? ¿A quiénes llamó Jesús? ¿Quiénes eran? Pues pescadores, ¿cierto? La mayoría pescadores, pero ojo, también estaba Judas Iscariote. ¿Quién era Judas? Un sinvergüenza. Un sinvergüenza. Él quería era business, billete, negocio, ¿cierto? Y luego aparece Pablo, que es un gentil, alguien que tenía que vestir bien, a la moda de la época, ¿cierto? Utilizaba camisetas polo, yo no tengo, pero él sí. Estaba a la moda, ¿cierto? Y entonces hablábamos casualmente de los adornos de la época, y resulta que en la época era normal que los hombres se perforaran los oídos. Los romanos, los griegos, era normal en su cultura, ¿sí? Era normal. E incluso los griegos tenían la cultura de marcar su cuerpo. Hablábamos de todo eso y qué contraste había bíblicamente con relación a los judíos, ¿cierto? Que eran bien dogmáticos, bien metidos en la norma, en el Pentateuco, en la ley. ¿Saben qué es Pentateuco, cierto? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia, que es los libros de instrucción del pueblo judío. Entonces, hablábamos de eso. Y no sé por qué se llegó a una conclusión de que Judas Iscariote tenía arete. Entonces, ¿y por qué cree que Judas tenía arete? ¿Por qué? Sí, porque Judas estaba en desobediencia. Desde el comienzo Judas seguramente llevaba un collar porque era fantoche. ¿Saben lo que es fantoche? Entonces él se creía la mamá de Tarzán, él se creía con billete y no tenía ni en qué caer muerto. ¿Por qué? Porque estaba buscando cómo robar, ¿cierto? De hecho vende al maestro por las 30 monedas. Y entonces llegamos a la conclusión de que Judas podía tener un arete porque Judas estaba en desobediencia. Él tenía que parecerse a los romanos que usaban aretes y que tenían congandejos, ¿cierto? Y joyas. O sea, ¿a qué deducción llegamos finalmente? Pues que él andaba como vestido como los Baales. Como los Baales. ¿Quiénes son los Baales? Los que honran al demonio. Para mí, si yo aterrizo todo eso al hoy, es cierto que la fe hay que inculturizarla. ¿Ustedes saben qué significa inculturar? O sea, la fe tiene que estar aterrizada a la cultura. Nosotros tenemos que, como el padre, yo como misionero teólogo, nosotros tenemos que aterrizar la teología al pueblo. Aterrizarla para que se entienda. Eso se llama inculturar la fe. Y entonces, yo hoy, a mí personalmente no me gusta ver mucho con arete. No sé, no me gusta, me parece raro, ¿cierto? Y conozco algunos que no son homosexuales. De pronto por allá muy en los pies tiene el espíritu, pero no lo ha mostrado, solo el arete. A mí personalmente no me gusta, pero la Biblia no habla en ninguna parte de que no te pongas un arete, porque finalmente no es el prototipo o no marca una condenación. Si yo me pongo un arete no me va a condenar, sino que el tema no es si me pongo un arete, sino lo que hay detrás de toda esa historia. ¿Qué pasa si estoy usando un arete? Eso lo que me permitiría es hacer una lectura. Estoy haciendo el resumen de esa tesis, digamos, que tuvimos en la universidad. Es más bien, ¿qué hay detrás de esa persona que usa un arete? Creo que queda la respuesta. O los dejé más confundidos, no sé. Así rápidamente, porque me dijeron que hasta las 2 de la mañana. Si un joven se echa un tatuaje con un mensaje bíblico. No importa lo que se haya hecho, marcó su cuerpo. No importa lo que se haya hecho, marcó su cuerpo. ¿Qué hay que hacer? Ungirlo, hay que ungir ese sello, porque eso es un sello. ¿Quién lo tiene que cumplir? Lo debe ungir un ministro, lo debe ungir un sacerdote y reprender ese sello, reprender, porque eso es un sello, es como una marca del demonio. Realmente es una marca, porque claramente lo dice la palabra. O sea, es una marca, es como marcarse. Hay una secta en la Florida, en Orlando creo que está, que se llama Creciendo en Gracia. ¿La han escuchado?
¿No han escuchado sobre eso? Es una secta, que además yo la llamo creciendo en desgracia. Es una secta donde el pastor primero se hizo llamar el anticristo, que él era, no mentiras, que él era el Mesías, y después se hizo llamar el anticristo, y hizo marcar a todo su pueblo, a todas las ovejas que había ahí con el 666 en un tatuaje, que todos se tienen que marcar porque es que marcarse implica la salvación. Y entren en internet y busquen qué locura. Y la gente como corderos degollados, allá como corderos van a lo que les dicen y allá van y se marcan todos. Nosotros no podemos, nosotros tenemos que tener discernimiento, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé claridad, que nos dé luz. Nosotros no podemos creerle a todas las corrientes, lo dice San Pablo, nosotros no podemos creer en todo lo que nos dicen. Nosotros no podemos andar parándole bolas a todo lo que nos dicen. Nosotros tenemos una iglesia, tenemos una organización de fe milenaria. Nosotros no nacimos ayer, nosotros no nacimos en la Edad Media. Nosotros somos una fe milenaria, es histórica, tenemos padres de la iglesia. La iglesia está muy bien cimentada y fundamentada en una teología linda. Que hay sacerdotes que se le han ido las luces, sí, pero eso no condena a nuestra iglesia. Que la condena el mundo está condenando a la iglesia, porque buscan pretextos para no venir a la iglesia, para no buscar a Dios. Eso es lo que el enemigo hace cuando un sacerdote comete un pecado y escandaliza al pueblo. Eso es lo que hace el demonio, porque él sabe que de esa manera aparta muchas almas. Y es más, aparta a algunos que ya caminan con Dios y deciden no volver. Esa es la estrategia del demonio, eso es lo que él quiere. Entonces, las características de alguien que cambia de estado de ánimo, las características de alguien que se empieza a enfermar y no se sabe por qué, y va al médico y le hacen exámenes y le hacen de todo y no le descubren nada, está pasando algo espiritualmente, hay una opresión, algo, el enemigo tiene parte ahí, ¿cierto? Cuando en el hogar empiezan las grandes peleas, las grandes discusiones, y simplemente el marido se pega sus perdiditas, o ella, pero se supone que él la ama profundamente, o él o ella, pero cuando hay una ayuda espiritual eso es grave, porque eso se vuelve un infierno y viene la ruina. En un hogar donde hay infidelidad viene la ruina, viene la enfermedad, viene la destrucción de los hijos. Es terrible, es el peor cáncer que puede haber en un hogar, es la infidelidad, es un cáncer, es el cáncer del demonio que está destruyendo los hogares. Cuando alguien escucha ruidos, no que sencillos, no que el vecino está arriba y se le cayó la cama, por lo que sea, no, eso no, sino que la persona escucha ruidos constantes, la persona le murmuran al oído, siente voces, la persona siente ruidos afuera de la casa, pero ruidos que son constantes, no digo que son esporádicos. Cuando la persona siente en un ambiente helaje, siente fríos de cuando, o personas que están normalmente en un ambiente como todos estamos normal, y esta persona tiene mucho calor y está tirando cobijas y siente mucho calor y no dice, pero está haciendo frío. Son presencias del enemigo que hacen esos cambios bruscos en el ambiente. Cuando hay una infestación de demonios en un lugar se puede poner helado. Cuando salen olores podridos o putrefactos de algún lugar que no tiene razón, pero es que aquí no hay ni comida. Cuando vemos que en una pared se llenó de moscas o se llenó de cucarachas o hay una infestación de ratas, pero es que hemos echado de todo y son miles y miles de ratas y salen, y cucarachas y salen, y moscos y salen, y mariposas y salen. ¿Y las hormigas? También, todo lo que sea infestación, todo lo que sea descomunal. Cuando hay personas que descubren que en su baño o en su cocina pasan esos dos lugares principalmente, a veces en las camas, está lleno de gusanitos blancos como de muertos. Entonces, en la taza, en el lavaplatos o en las cobijas. ¿Y de dónde salió esto acá? Entonces, preocúpese porque le están haciendo la vuelta. ¿Qué más se me ocurre? Cuando alguien... las vestimentas alrededor. Las pesadillas. Cuando alguien tiene pesadillas constantemente, pero pesadillas. O sea, de muerte, de muertos, de sangre, violencia, violento. Donde
se ve morirse o ve matar. Estamos hablando de una, y es constante, estamos hablando de una opresión demoníaca. Cuando alguien amanece rayado en su cuerpo, sea en las manos, sea en los brazos, sea en la espalda, sea en las piernas, por lo general son 2 o 3 rayas, como si fueran uñas, hay una opresión demoníaca. Cuando las personas sienten fobias descomunales, fobias, que no se quieren levantar, que le da asco todo, bueno, esa fobia particularmente obedece también al abuso, a la violación. Pero también el enemigo hace lo suyo y aísla totalmente a las personas que no quieren, no pueden hacer nada porque sienten que todo lo que tocan es asqueroso. La lista es muy grande, mis hermanos, y aquí nos daría la 1 de la mañana. ¿Cómo se infectan? ¿Qué más les puedo decir? ¿Cómo se infectan? ¿Qué hacer para todo eso? Tírese al tren y resuelve todo. Mentira. Estoy molestando. Cristo, el Señor de la vida. Hay que ponerle un poquito de broma, ríanse en el nombre de Jesús. Claro que no, Dios es el que nos salva, nos libera, nos sana, nos restaura. Y el Padre de Dubley, el tremendo exorcista que ahí está sentado nomás. ¿Qué más? ¿Iba a preguntar algo rápido? Ya le dije todo. Haga todo eso. Léalo los pocos. No entre en la duda. Atraviesa un umbral, sí. Ok, mi suegro murió hace 7 meses. Sí. Y el día del entierro, que estaban enterrando, bueno, una de sus hijas tuvo una relación no muy Buena. armoniosa, exacto, con él. Toda la vida desde que ella nació. Y el día del entierro, ella dice que él estaba, digamos, como donde está la puerta, parado con otra persona. Cuando ella lo vio, que ella iba caminando hacia él, pero él le hacía con la mano así, o sea, que no se acercara. Sí. Ella lo asegura. Sí, y le creo. Entonces, ¿cómo entiendo lo que usted Se lo explico. Okay. Una cosa es pedirle al muerto, que haga algo por él, y ahí es donde el enemigo actúa. Y otra cosa es, particularmente, en ciertos momentos trascendentales, importantes, como el velorio, como en un momento de oración, como estar durmiendo y de pronto abrió los ojos y había un bulto de luz y era la mamá. Hay momentos circunstanciales muy concretos y específicos y muy aislados donde sí hay un permiso de parte de esa alma para hacerse presente en la vida del que amó. Es real y es posible. Eso es lo que quiero decir. Lo que no es correcto es pedirle al muerto porque él ya se fue. Y si se llega a aparecer pidiéndole, es peligroso, porque puede ser el demonio. Aunque sí he sabido de uno que otro caso donde alguien ha rogado tanto que Dios le permite al alma de esa persona venir por un momento y darle un consejo o decirle algo, que ya no se preocupe más por algo que está sufriendo la persona que quedó. ¿Sí me entiende? Pero es circunstancial y sí va de la mano de Dios. Por eso le creo. ¿Alguien más? Allá mira. Cuando alguien dice que se presentó un alma pidiendo por oración, si alguien dice, digamos que estén en oración y él mismo dice, oh, aquí vino un alma pidiendo oración, alma del padre de tal, así. Peligrosísimo. Casi que espiritismo. En Plainfield se mató un muchacho. En algún lugar se mató un muchacho. Se mató un muchacho. En un accidente lo mataron. No, él se quitó la vida. Se suicidó. Pero luego cayó la hermana en el piso y comenzó a hablar como la voz de él. Luego se comenzaron a apagar todas las luces y no hallaban qué hacer y me llamaron a mí. Entonces yo les dije, vayan y busquen un sacerdote. Fue el sacerdote. Cuando ellos fueron donde el sacerdote, la muchacha cayó en el piso y ellos se fueron
y las luces volvieron a la normalidad. Cuando el sacerdote entró otra vez, las luces se comenzaron a apagar y la muchacha se levantó. Hizo una confesión, yo no sé qué pasó ahí, pero el sacerdote hizo una bendición y eso se acabó. Sí. Pero él decía que no, dice que hablaba en la voz, que no encontraba el camino, que no encontraba la salida. Sí. Cuando alguien se suicida, aunque no tanto con el suicidio, pero pues eventualmente puede pasar, pero cuando alguien muere en un accidente grave, cuando alguien muere trágicamente porque ha sido asesinado o porque no sé, se cayó de algún lugar y se mató, etc. Cuando alguien muere gravemente por un accidente, por algo fatídico fuera del contexto normal, esa alma está en el espectro ambiente. Me voy a referir al padre al padre Emiliano Tardif, que fue a quien le leí un artículo sobre esto, y me voy a referir al fundador del Foyer de Charité. ¿Han escuchado el Foyer de Charité? Este sí, padre. Se me olvidó el nombre del padre. El padre Umaña, Foyer de Charité. Y ellos dijeron sabiamente y muy interesantemente que cuando alguien muere, su alma, antes de trascender, queda en el espectro ambiente 8 horas. Eso me pareció muy interesante, ¿cierto? Yo quería indagar más y tuve la oportunidad de hablar con el padre Umaña en un retiro. Yo quiero que usted me diga ¿por qué dice que 8 horas? Y dice porque son esas 8 horas en las que Dios le permite a esa alma como una última oportunidad de reconciliarse con el mundo espiritual. ¡Wow! O sea que uno también tiene otra oportunidad ahí. Y dice, es excepcional y es interesante, pero sí. Me decía, pruébelo. ¿Cómo lo pruebo? Con un ser querido, que Dios quiera no sea pronto, cuando se muera, prueba diciendo que se deje sentir por algo. Yo, Edgar Triana, lo hizo con mi padre. Mi padre murió y yo estando allí, yo estaba muy triste y entonces me acordé y dije, bueno papá, déjate sentir por algo. Pero yo seguí llorando y yo me olvidé. De repente yo lo estoy mirando en el cetro y miro ahí como una planta que hay al frente, como una palma que está, unos arreglos florales, y la palma se movió 3 veces así. Yo no experimenté que fuera el enemigo, porque además pues, yo soy de oración, el ministerio está activo en mi vida, yo no me dejo embolatar, él no me puede meter los dedos a la boca. Y yo lo sentí y recordé las palabras del padre Umaña. Me pareció muy interesante ese contexto, pero voy a ir a la pregunta concreta. Pero cuando alguien es asesinado, cuando alguien muere violentamente y está en pecado, pero si fue asesinado violentamente, esa alma está en el espectro ambiente del lugar y queda atado al lugar. Voy a decirlo de la siguiente manera. Alguien fue asesinado en el año 1910 en esta casa y quedó atado en ese lugar en el espectro ambiente. Y es como vemos cuando hay gente que tira fotos y se ve como la silueta, la figura de alguien, que se ve una persona caminando, que se ve como invisible un ser. Son 2 cosas. Una, puede ser cómo se hizo un alma perdida o deshonrada, que quedó atada por espectro, por haber sido violentada, o un demonio que está suplantando a alguien. Las 2 cosas pueden pasar. Pero cuando un alma ha sido asesinada y está atormentando un lugar, la forma de liberarlo es por eso. Por ejemplo, cuando las mujeres han abortado, abortan y botan sus bebés, esos bebés tienen que ser bautizados, porque ellos están en el espectro ambiente, ellos no han trascendido y son puros, pero no trascienden hasta que no se le imponga las manos a la mamá, se le dé un nombre, se bautice en oración y ahí sí ese bebé trasciende.
Es increíble, si no está atado en el espectro ambiente. Eso es lo que quiero decir con eso. Se manifiesta, ese espíritu se manifiesta, hay lugares, hay casas donde tiran las puertas, donde golpean, donde se mueven cosas y no necesariamente son demonios. Son almas que están en pena, son almas que quedaron atadas al espectro ambiente, que si uno indaga por la historia de la casa, a mí me ha pasado mucho, y aquí en Estados Unidos, aquí en Nueva York mucho, y se liberan las almas y se termina el problema. ¿Sí o no, padre? La ¿Alguna última, pregunta? la última. ¿La última aquí? A ver. Ya es las 11 de la noche. Un amigo me estaba contando que esta señora tenía varios hijos, pero uno de ellos murió y esta señora lloraba por años ese hijo. Hasta que una vez un hermano de él tuvo un sueño y por medio de un sueño este muchacho que había muerto le dijo, dile a mi mamá que pare de llorar para yo poder descansar en Es lo que paz. estoy diciendo, lo que respondí allí. Exactamente. Dios permite esos momentos y le da permiso a esa alma que por un segundo, por un instante trascienda para darle paz a él. Eso es permitido por Dios. Última ya. Cuando una persona está durmiendo profundamente, Cuando una persona está durmiendo profundamente, y en medio de ese sueño saca unos gritos, pero los gritos se sienten como del alma, pero que en las clamas es a Dios. ¡Ay, Dios! No se escucha profunda. si me llega a pasar algo corriendo, no hay que eso fue que se llenó demasiado. No, dale. A mí, yo hablo desde mi experiencia. Yo he tenido batallas espirituales durmiendo. Y tengo sueños, estoy dormido y estoy en sueños y me veo peleando contra el demonio. Y guerreando de verdad y a pura guerra espiritual. Y entonces yo me muevo y yo grito y empiezo a orar incluso en lenguas dormido. Y mi esposa llega y me toca. Y yo me despierto. Yo, ¿qué pasó, mi amor? Estaba en pesadilla, ¿no? Yo estaba en guerra espiritual. Y estaba orando en lenguas. Y me dice, me despertaste orando en lenguas. Y yo profundo. Entonces, si alguien está gritando, hay que preguntarle por qué grita, cuál es la circunstancia, por qué grita, qué le pasó. No, que me estaban matando. Entonces toca mirar si es un tema psicológico, por vacíos, por miedos, porque recuerden que no todo está satanizado, ni todo lo podemos satanizar. Entonces toca indagar por qué, si es coherente o si es coherente con el mundo espiritual. Indagar por qué, porque puede estar librando una guerra, puede ser una opresión, o puede ser psicológico. Bueno, mis hermanos, esto fue todo por hoy. Que Dios los bendiga. Que esta noche no le dejen las patas a nadie. Amén.